Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. Este sermón se titula Fe, luego fe, abrazando la fe como camino único de principio a fin. Basado en Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 9. Dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de este sermón en este día es que nos afirmemos a la fe, y solo a la fe, como acto interno para experimentar nuestra vida espiritual. Y esto es relevante porque estamos familiarizados con la idea de que la justificación es solo por esta fe interna y viva como el único instrumento para obtenerla. Vale la pena recordar que justificación hace referencia a cuando Dios declara justo a un pecador, no por sus obras, sino por Cristo. Este fue uno de los ejes centrales de la Reforma Protestante y de todo lo que enseñamos también, por cierto. Y todo creyente verdadero ha sido justificado por esa fe. Por esa razón, todo el que quiera llamarse protestante, por lo menos, debe decir con sus labios que la justificación no es por obras, sino que por la fe. Aunque sabemos que tenemos que tener cuidado en darle el amén a todos los que digan esto, porque como muchos redefinen la fe como algo que involucra buenas obras como parte de la fe y no como un fruto de la fe, entonces no siempre esa frase es correcta, porque tiene un sentido distinto. Entonces, sabemos que la fe es ese principio que nos lleva a estar unidos a Cristo, realmente unidos, no de manera simbólica, sino que real. Hay una unión, hay un conducto que nos une. Y sabemos que por esa unión somos declarados justos por Dios, ¿ya? No es porque hayamos tenido fe, sino que como estamos unidos a Cristo, Dios nos ve en Cristo y nos declara justos en base a Él. Sin embargo, naturalmente surge la pregunta: ¿cuál es el principio espiritual por el que se sostiene la vida cristiana y se desarrolla la vida cristiana después de haber sido justificados por la fe? ¿Ya? Sabemos que tuvimos fe al principio y por eso Dios nos declaró justos. Ahora, o por medio de eso. Y la pregunta ahora es: ¿cómo se sostiene de ahí para adelante la vida cristiana, la vida espiritual? Y esta pregunta ha llevado a un error de dos extremos, como es habitual. Algunos suponen que habiendo comenzado por la fe, ahora deben continuar por medio de las obras para seguir unidos a Cristo. Con obras nos referimos con el cumplimiento de ciertos estándares legales que pueden ser diversos, pueden estar basados que normalmente en el ámbito que se hace llamar cristiano está basado en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento. Y ya mencionamos
un poco sobre esto la vez pasada. Hay varias formas en las que se ha hecho esto. Y una popular, aún hasta el día de hoy, es confundir, como decíamos, la fe con su fruto. Dicen que es solo fe de principio a fin. Los arminianos, estamos hablando del movimiento arminiano, pero en realidad se refieren a que hay fe y obediencia a alguna forma externa de principio a fin. Entonces usa las mismas palabras, pero le cambian el sentido. Y esto se ejemplifica en que, por ejemplo, partiendo de un pasar adelante para profesar la fe públicamente como un primer acto de fe, se expresa de esa manera. Y luego se expresa perseverando en las actividades de la iglesia y portándose generalmente bien como, nuevamente, actos de fe. En este contexto se dicen cosas como la fe verdadera se prueba manteniéndote firme en los deberes de la iglesia, por ejemplo, o si fallas demasiado, Dios puede quitarte su gracia, quitarte la salvación, o Dios te salva, pero tú debes mantenerte digno para que no te la quite. Ese es un error, pero otros colocan la fe como un acto pasado, sin necesidad de evidencia ni de un fruto. Este es el caso de la gracia barata, un movimiento que también hoy en día es relativamente popular. Obviamente ellos no se hacen llamar gracia barata, pero es preciso porque hacen ver como que la gracia no tiene ningún efecto. Y en este contexto se dice, yo acepté a Cristo hace años, así que no importa si hoy tengo comunión con Él, si me congrego con otros cristianos, si leo las Escrituras, etc. La obediencia, dicen, es solo para cristianos comprometidos, no para todos. Entonces hay como una especie de casta de cristianos, una jerarquía de cristianos en esa visión. Mientras yo crea, dicen, que fui salvo, lo demás no importa, porque la salvación no se pierda. Esa es la forma de pensar que tienen. Ambos errores, los que mencionamos, reflejan una desconexión con lo que significa vivir en unión con Cristo. El pasaje que sigue, entonces, Gálatas 3, que vamos a exponer, nos va a recordar que el principio con el que comenzamos es el mismo por el cual seguimos siendo sostenidos. Y estos pasajes, entonces, el apóstol Pablo va a hacer una confrontación pastoral a los hermanos de la iglesia de Gálatas respecto a este asunto y nos va a enseñar tres cosas que van a ser los 3 puntos del sermón. El primero es que la fe por la que fuimos unidos a Cristo inicialmente sigue siendo el único medio por el que esta unión opera en nosotros para santificarnos y también para aplicar la adopción de Dios a nosotros. Lo otro es que, el segundo punto, toda obra del Espíritu en nosotros, me refiero a la presencia del Espíritu, el poder para capacitarnos del Espíritu y el fruto espiritual que produce, proviene únicamente de este mismo principio, de la fe. Y por último, el tercer punto, desde siempre la fe ha sido el único principio de vida espiritual que Dios ha provisto. Nunca había otro. Esto nos va a llevar a los primeros 3 versículos. Leamos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? El propósito de esta parte, hermanos, es concientizar a los hermanos de Gálatas de que lo antinatural de lo que hicieron, cuando se considera lo que ellos vieron, demuestra una cierta culpabilidad. Y él les dice estas cosas entonces para que puedan verlas. Y esto en el contexto de lo que ha estado hecho Pablo haciendo hasta ese entonces. Ha estado defendiendo en primer lugar la autenticidad de su evangelio frente a las acusaciones de los judaizantes, quienes decían que era necesario judaizar, lo que significaba cortar el prepucio con la circuncisión, lo que significaba participar en fiestas solemnes y un montón de otras cosas. Y él ha demostrado que su evangelio es recibido directamente de Cristo y confirmado por los apóstoles. Y es un evangelio que no exige estas cosas, por cierto. Ninguna de estas cosas.
especialmente para los gentiles. Él lo dice para los que no son judíos. Y he mostrado que incluso Pedro fue corregido cuando actuó contrario a la verdad del Evangelio. Ha establecido que la justificación es únicamente por la fe y no por las obras de la ley. Y esto ha sentado las bases de su argumento, las bases espirituales, teológicas de su argumento. ¿Cómo entonces es posible que los Gálatas, con todo eso en mente, hayan caído tan fácilmente en un evangelio diferente? Entonces Pablo aborda eso ahora. Y por eso dice, oh Gálatas insensatos. Esta no es una expresión emocional, hermanos. Ni tampoco es una expresión de frustración. Nunca en las Escrituras nos vamos a encontrar una frase que sea tan insignificante como eso. Siempre es significativa a nivel teológico. Y así es como tenemos que entender las Escrituras. Tampoco es una forma de castigo esto, ni sanción. Es una afirmación de que ceder ante los judaizantes expresa una falta de discernimiento espiritual. En otras palabras, que ellos no quisieron examinar a los judaizantes conforme a lo que ellos sabían. Por eso es que luego dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? En otras palabras, ustedes fueron seducidos para no obedecer a la verdad. O más bien dicho, ustedes se dejaron seducir para no obedecer a la verdad. Hablemos un poquito en este punto, detengámonos para hablar de la seducción, ¿sí? Para entender a qué podría estarse refiriendo Pablo. La seducción es la manipulación de la voluntad. Es una forma de manipular la voluntad mediante el deseo bajo la apariencia de verdad. Y está fundada en esa falsa suposición de que el ser humano no está caído y que por tanto su deseo es confiable. Ahora, ¿cuál es el deseo al que apela este evangelio judaizante? Este evangelio de, la fe es importante, pero tienes que judaizar. ¿Cuál es el deseo? Bueno, aunque se presenta como fidelidad a la ley o una devoción piadosa, en el fondo apela a los siguientes deseos del corazón caído. Primer deseo, un deseo de control. Querer manejar tu aceptación delante de Dios a través de tus obras. Segundo, una seguridad visible. Tener señales externas que confirmen tu estado espiritual. Tercero, gloria propia. Poder decir, yo lo logré. No fue algo que ocurrió externo a mí, sino que yo hice algo. Yo tengo mérito en esto. Y por último, una pertenencia exclusiva. Sentirse parte de un grupo especial para cumplir por cumplir ciertas obras. La circuncisión, como decíamos, fiestas solemnes, días especiales, etc. Y bueno, esto viene con un factor seductor, por supuesto. Todo esto venía empaquetado en el lenguaje de fidelidad, de tradición, de reverencia a la ley de Dios y celo por Dios. Parecía una ortodoxia, parecía que era recto, pero era una presentación religiosa del deseo carnal en esencia, que seducía ofreciendo una forma de piedad donde el yo todavía tenía el protagonismo. Ahora bien, el problema es que los Gálatas no fueron meras víctimas, como decíamos. No es como que fueron seducidos y ellos no podían hacer nada, sino que ellos se dejaron. Por eso dice, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. En otras palabras, en lo que respecta a Dios, hermanos, ustedes se dejaron seducir porque recibieron con claridad el Evangelio de nuestro Señor. Y esto es significativo, porque Pablo habla de un aspecto particular del Evangelio. Cristo fue presentado de una manera especial, como crucificado delante de nosotros, de vosotros, dice. ¿Cuál es el punto? Pablo está apuntando a la maldición, en otras palabras. La idea es que Cristo sufrió la maldición de la ley y esto es suficiente para que ésta no sea sufrida nuevamente.
como diciendo, debió también haber sido suficiente para ustedes que Cristo sufriera esa maldición, para que cuando viniera un judaizante o cualquier otro decirles que necesitan hacer algo más para librarse completamente de la maldición de la ley, del dominio del pecado y de los mandamientos de hombres, ustedes puedan contemplar a Cristo crucificado y decir, no, el sacrificio de mi Señor fue suficiente y ahora estamos fuera de la jurisdicción de la ley para condenación. Por tanto, no nos vamos a someter por ningún momento a sus exigencias judaizantes. Eso es lo que debe haber pasado. Entonces, vemos que esto opera como una especie de acusación. Se dejaron seducir, le abrieron la puerta a los judaizantes, los dejaron entrar y desarrollarse. Entonces, es una acusación moral. No es algo o una mera expresión de algo, de una observación. Es una acusación moral de no haber examinado lo que promovían conforme a la palabra, de no haber sido bereanos. Entonces, es una acusación moral, pero no solo por un asunto meramente teórico, sino que por un asunto práctico. Por eso ahora aborda esto y dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Como diciendo, ¿acaso no confiesan ustedes que recibieron el Espíritu por el oír con fe y no por las obras de la ley? ¿Acaso no fue eso lo que yo les prediqué y que ustedes aceptaron? ¿Acaso se olvidaron de una parte tan importante? Y luego les repite el adjetivo, tan necio soy. Eso es lo mismo que insensato, la palabra es la misma. El punto de Pablo es, ustedes tenían todas las herramientas espirituales para resistir este asunto, para no dejar entrar esta enseñanza. Lo que significa que esto es un asunto moral, no es una falta de recursos. Por tanto, no tienen excusa. Por eso les dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. En otras palabras, se puede describir lo que hicieron como comenzar su camino a la santidad por la obra del Espíritu, que es la fe, y luego ser santificados por la obra de la carne, del mérito propio. ¿Cuál es el problema que detecta Pablo? El problema es que la salvación, desde que comienza hasta que termina, tiene el mismo principio de operación. Y este principio de operación es la fe que da el Espíritu Santo. Por tanto, la idea de que el principio cambia a la mitad del proceso es un absurdo para Pablo. La fe dada por el Espíritu es la que mantiene la unión con Cristo y luego su unión es la que trae libertad y junto a la libertad, a medida que se desarrolla, viene la santidad. Porque como decíamos, sin libertad no puede haber santidad, porque la santidad es de corazón, no es de fuerza. Y eso nos lleva al primer punto. La fe por la que fuimos unidos a Cristo sigue siendo el único medio por la que esta unión opera en nosotros para santificarnos. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que ese acto del alma involucra los afectos, la mente y la voluntad y que los dirige hacia Cristo como Señor y Salvador, esa fe no es un mero punto de inicio en la vida cristiana. ¿Ya? Lo que estamos diciendo es que la fe es un acto continuo, que persiste, que comienza cuando somos convertidos a la fe, pero que sigue y sigue y sigue hasta el fin. Pero no sigue como algo que meramente ocurra en nuestro interior y listo, sino que tiene un efecto objetivo que nos trasciende, porque nos une a Cristo, como decíamos en el estudio anterior. Nos une de verdad a Cristo. Hay una conexión, gracias a la fe, hacia Cristo. Pero cuando decimos que la fe nos une a Cristo, no queremos decir que basta con un acto inicial aislado, como apretar un botón que establece una conexión mecánica a Cristo. No es eso. Más bien la fe es como un conducto vivo, es el medio constante por el cual fluye hacia nosotros todos los beneficios de nuestra unión con Cristo. Es como una tubería por la cual pasa la fuente de agua espiritual.
La justificación nos referimos, la santificación y la adopción de Dios. Todas esas cosas fluyen a través de la fe. Porque en Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la gracia. Entonces, de Cristo a nosotros y la fe como un conducto. Así es como tenemos que entenderlo. Es necesario afirmar esto con fuerza en nuestros tiempos porque muchos que de una u otra manera tratan de incluir la obediencia como parte de la fe o inclusive en algunos círculos reformados de manera muy sutil se plantea que la fe no es suficiente en este sentido para vivir nuestra vida espiritual. Y esto tiene que alejarnos del error que se presenta por dos extremos virtualmente opuestos. Uno es el sacramentalismo que vamos a definir de todo tipo y lo que podríamos llamar el opuesto, el carnalismo, relativo a lo que es la carne, el mérito propio. ¿Qué es el sacramentalismo? El sacramentalismo es toda enseñanza que afirma que al ajustarse a ciertas formas externas, que sean sacramentos propiamente tal, como los tiene la Iglesia de Roma, por ejemplo, o estilos artísticos, o tradiciones sociales, o estructuras humanas, que al ajustarse a estas formas uno puede tener comunión con Dios o recibir una gracia espiritual como si esas formas fueran canales eficaces por sí mismas, así como la fe lo es. Y aquí nos encontramos con tres tipos de sacramentalismos que tenemos que ser capaces de identificar. El primero le podríamos llamar un sacramentalismo ritual o formal. Esta es una confianza en actos religiosos o tradiciones externas visibles para obtener gracia o comunión con Dios. Y acá tenemos de manera más explícita ritos tradicionales como el bautismo de niños, como lo practica la Iglesia de Roma, en donde se plantea que ellos son regenerados por Dios para poder llevar una vida ahora de méritos, o la misa como un sacrificio de Cristo. No sé si sabían esto, hermanos, pero cada domingo la Iglesia Católica pretende que Cristo es sacrificado, y esto se refleja a través de la hostia cuando se entrega y se come. Todas esas cosas representan un sacrificio una y otra vez cada domingo. Pasar adelante para hacer una decisión por Cristo es una expresión de esto también. Levantar las manos, arrodillarse, tocar el altar como medios necesarios para recibir bendición también, como si fuera algo súper espiritual esto. Objetos espirituales como pañuelos, aceite ungido o agua bendita. Costumbres litúrgicas repetidas sin una comprensión espiritual también. Cosas que se dicen en el culto, rezos, ese tipo de asuntos. Todas esas cosas corresponden a un sacramentalismo ritual o formal, donde se pretende que esas cosas te dan alguna bendición espiritual. Otro es el sacramentalismo estético o sensorial. Esta es una confianza en la presentación estética personal o la ambientación, cómo uno se ambienta alrededor en términos de lo que uno ve, escucha, etc. como medio espiritual para acercarse a Dios. Por ejemplo, acá se habla de cómo la música emocionalmente elevada puede de alguna manera amplificar la experiencia espiritual. Algunos otros hablan de cómo la luz, la ambientación, la escenografía, la decoración, perfumes o sonidos ambientales pueden ser usados para, entre comillas, facilitar la presencia de Dios. Otros códigos estéticos de reverencia externa como ropa, accesorios, estilos de expresión se toman como si fueran espiritualmente eficaces en sí mismos, como si esos mismos ya trajeran algún tipo de bendición especial de Dios. Otros que hablan del lenguaje corporal y atmósferas manipuladas para provocar un encuentro espiritual con Dios. Todas cosas artificiales tratando de traer con medios humanos la bendición de Dios.
En algunos círculos conservadores se atribuye a ciertos estilos musicales una especie de belleza objetiva y cuasi platónica que supuestamente moldea el alma hacia Dios. Se enseña que esta, entre comillas, belleza superior refleja atributos divinos con más fidelidad que otros estilos. Se cree que al exponerse a este tipo de música el alma es afinada espiritualmente por su forma, como si esta belleza ideal tuviera un poder para conformarnos a la imagen de Dios. Pero esto reemplaza a la fe en la palabra, con la apreciación de un patrón estético como medio espiritual. Esta visión es contraria al Evangelio porque no es la belleza natural ni cultural la que transforma, sino el Espíritu por medio de la palabra recibida con fe. Ese es el sacramentalismo estético. Y por último tenemos un sacramentalismo moral o cultural, que es confianza en ciertos estilos de vida, estructuras sociales o códigos de conducta como prueba o medio de comunión con Dios. Pensar que Dios está más cerca de quienes educan en casa o de quienes tienen muchos hijos o que rechazan ciertos géneros musicales o siguen un estilo de vida tradicional, o suponer que la cultura conservadora, el modelo familiar específico garantizan una comunión con Dios, o medir la espiritualidad según si alguien sigue las costumbres de cierto grupo, que inclusive podría ser, por cierto, la tradición de una cierta iglesia local, y no por su fe viva y fruto genuino. Pensar que todas esas cosas realmente afectan a lo espiritual es forma de sacramentalismo que va en contra de la fe como el único medio. Pero hermanos, la palabra es clara. Estas cosas no tienen un poder en sí para acercarnos a Dios. No operan aparte de la fe para traer algún beneficio espiritual, ni tampoco cooperan con la fe para traer algún beneficio espiritual. Simplemente son medidas que muchos utilizan de manera no solo inútil para tener un provecho espiritual, sino que contraria, dañina, perjudicial para el Evangelio de nuestro Señor y para la vida cristiana. Porque la fe descansa en la palabra y la palabra no prescribe formas externas como medios espirituales para obtener gracia, sino que establece principios espirituales claros que deben ser aplicados en cada contexto con prudencia. Eso es lo que prescribe la palabra. Así, aunque la forma externa puede acompañar a la adoración o la vida cristiana, no tiene valor espiritual en sí misma, a menos que esté subordinada a la verdad del Evangelio y al ejercicio sincero de la fe. Fuera de eso, no sirve. Sin embargo, no por decir que son impotentes para hacer estas cosas, para acercarnos y alejarnos de Dios, decimos, no quiere decir que no puedan ser utilizados como instrumentos para el bien o para el mal. Tenemos que cuidarnos también de esto, ¿ya? No tienen un poder en sí mismas, pero sí pueden ser utilizadas para el bien y el mal, por cosas que sí tienen el poder para hacerlo. Y acá tenemos que cuidarnos, por tanto, del carnalismo, que es el otro extremo. El carnalismo, que podemos llamarlo así porque está basado de cierta forma en lo carnal, es toda enseñanza que afirma que al experimentar ciertas emociones, impresiones o efectos sensibles como entusiasmo, lágrimas, estamos hablando de una euforia o convicción en el corazón subjetiva, uno puede tener comunión con Dios o recibir gracia espiritual, como si esas experiencias fueran una prueba suficiente de la obra del Espíritu. Y lo podemos también clasificar en tres. Podemos tener un carnalismo emocional o sentimental, atribuir valor espiritual suficiente a emociones religiosas, sensaciones internas o momentos subjetivos como si fueran una evidencia de la gracia de Dios operando. Entonces alguno dice, yo sentí la presencia de Dios como una prueba de que fui transformado. Otros dicen, yo lloré en el culto y eso significa que Dios me tocó. Otros dicen, sentí convicción y dicen, por tanto estoy en paz con Dios aunque no haya ningún fruto de esa vida.
Otros asocian entusiasmo, paz, gozo, lágrimas con verdadera comunión sin necesidad de fe activa ni una obediencia. Tengo paz en mi corazón, dice uno, como criterio superior a lo que dice la palabra. Ese es el carnalismo emocional. Otro es el carnalismo intelectual, o podríamos llamarle doctrinal, que es atribuir valor espiritual suficiente a creer ciertas verdades o tener una cierta cosmovisión bíblica correcta, aunque sin transformación del carácter ni una obediencia visible. Entonces alguien dice, yo creo en la sana doctrina, por eso estoy bien con Dios. Yo defiendo la soberanía de Dios, así que soy maduro. Yo conozco los pactos, los 5 puntos, la confesión, etcétera, dice otro. En este caso se desprecia la necesidad del fruto del Espíritu por confiar en el conocimiento como evidencia de vida espiritual. Busca tener razón más que obedecer o reconciliar. Y por último podemos hablar de un carnalismo voluntarista. Nos damos cuenta de que las 3 facultades del alma están los afectos, el intelecto y la voluntad. Y en este caso el carnalismo voluntarista lo que hace es atribuir valor espiritual suficiente a una decisión pasada o un acto voluntario humano, independientemente de la condición presente del alma. Entonces alguien dice, yo ya acepté a Cristo una vez, así que soy salvo. Otro dice, yo oré la oración, firmé una tarjeta, fui bautizado, etc. No importa cómo viva hoy, dice uno. Sé que en el fondo soy cristiano porque un día lo decidí. También se manifiesta como gracia barata, un evangelio sin llamado a seguir los pasos de nuestro Señor. Hermanos, no seamos engañados. Estos 2 errores, el sacramentalismo y el carnalismo, como le podemos poner, aunque puestos en apariencia, tienen el mismo efecto. Niegan que la fe es de principio a fin el único principio espiritual de la vida cristiana. Por eso debemos evitarlos a toda costa. Nuestra vida cristiana debe estar siempre centrada en la fe. Y esto significa vivir con plena confianza en que Cristo es suficiente y que vivir por la fe es vivir según convicciones bíblicas nacidas de la palabra, sostenidas por el Espíritu. Y eso es todo lo que necesitamos para perseverar, crecer y agradar a Dios en Cristo. Sin sacramentalismos que buscan ayudar, entre comillas, la fe desde afuera, ni carnalismos que reducen la fe a un evento pasado. Vivamos cada día, hermanos, creyendo lo que Dios ha dicho, descansando en lo que Cristo ha hecho y obedeciendo con la fuerza que el Espíritu nos da. Esa es la vida de la fe, hermanos. Queridos hermanos, si les digo esto, no tengan miedo en este sentido de hacer cambios radicales de dirección en su vida, porque eso es parte de la vida de la fe que produce arrepentimiento. No les estoy llamando, por supuesto, a tomar decisiones impulsivas, movidos por emociones fuertes o el deseo de hacer algo distinto. No no se trata de actuar con apuro, pero sí con disposición. Estar en la vida de la fe es estar dispuesto a que Dios rompa hábitos, estructuras, tradiciones, caminos, incluso cosas que parecían buenas, pero que no nacieron de la fe. Que no tengamos temor de que Dios nos muestre que algo debe morir, porque si muere por la fe, no importa cuán buena, santa y piadosa sea, si muere por la fe, entonces da fruto eterno. Y si algo permanece por la fe, entonces da gloria a Cristo. ¿Ya? Y esto nos va a llevar al versículo 4 para la segunda parte. Dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El punto de Pablo que es concientizarlos de que no solo no necesitan el evangelio judaizante, sino que necesitan librarse de este para darles sentido a lo que han vivido hasta ahora. Y el contexto es que Pablo ya ha demostrado que los gálatas comenzaron su vida cristiana por el Espíritu, no por la ley. Ha expuesto la contradicción de intentar perfeccionarse por la carne después de haber comenzado por la fe. Y ha descrito su error como una insensatez moral, no simplemente intelectual. Y ha acusado ese olvido práctico de Cristo crucificado y suficiente. Y la pregunta es, ¿cómo no se dan cuenta que al judaizar están vaciando de sentido todo lo que ya han vivido en el Espíritu? Tantas cosas habéis padecido en vano, les dice, si es que realmente fue en vano.
En otras palabras, si realmente ahora abandonaron el camino del Espíritu, es decir, la fe para seguir en la carne, para seguir dependiendo ahora de méritos personales, obras, ritos, etc., entonces lo que pudieron experimentar del Espíritu fue en vano. ¿Por qué fue en vano? Bueno, porque debió haber alimentado la fe obrada por el Espíritu, pero no la alimentó, sino que fue como si nunca hubieran presenciado estas cosas, o peor, como si nunca hubieran tenido fe salvífica, como si nunca hubieran tenido el principio de salvación. Pablo es cuidadoso, eso sí, de decir si es que realmente fue en vano, para decir que aún no todo está perdido, que está muy mal, pero que podría haber vuelta atrás aún. Pero para eso es necesario hacerlos pensar, y por eso dice esto. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la razón por la que Cristo trae a muchos a la fe y les da fruto y dones para la iglesia y presencia en milagros inclusive? ¿Cuál es la razón por la cual tienen la presencia del Espíritu ahí? Tienen dones para capacitar, para enseñar, para, en esos tiempos, sino hacer milagros. Y también tienen fruto espiritual por eso: gozo, paz, bondad, benignidad, aún en medio de grandes tribulaciones. ¿Cuál es la razón? ¿Fue por judaizar o por atender la palabra con fe? Pablo les está hablando de cosas que ellos ya experimentaron sin haber judaizado. Y les recuerda que judaizar nunca ha sido necesario para que Dios obre, sino solo la fe. Como diciéndoles, ustedes no necesitaron judaizar para experimentar todo lo que vivieron de parte de Dios. La fe fue suficiente. ¿Por qué se dejarían engañar por la idea de que sin judaizar no podrían experimentar al Espíritu con sus maravillas? Esto nos lleva al segundo punto. Toda obra del Espíritu en nosotros, su presencia, su poder y su fruto, proviene únicamente de la fe. Con esto queremos decir lo siguiente. El hecho, en primer lugar, de que tengamos al Espíritu permanentemente en nosotros, que nos capacite con dones para servir a Dios por medio de la iglesia y que produzca fruto en nosotros, toda esa obra, su presencia, su poder y fruto, fluye únicamente de la fe en Cristo, no de emociones intensas, ni de méritos humanos, ni de rituales externos. Por eso, vivir por fe significa vivir según convicciones bíblicas nacidas de la palabra, sostenidas por el Espíritu. Es confiar en lo que Dios ha dicho y que encontramos en su palabra, no en lo que sentimos o en lo que podemos medir a priori. Eso es vivir por fe. Eso es vivir por fe y no por vista. De otra manera, sería un vivir en base a lo que podemos controlar, percibir de cierta manera. Hermanos, que el Señor nos libre, por tanto, de entender mal de dónde provienen todas estas cosas. Por un lado, tenemos la idea de que la obra del Espíritu es una especie de misticismo de la experiencial. O, por otro lado, tenemos un emocionalismo o no por otro lado, sino que o también podríamos llamarlo un emocionalismo carismático, que dice, el Espíritu obra cuando uno logra cierto estado emocional o espiritual subjetivo. Esta error afirma que la presencia y el poder del Espíritu se activan cuando se alcanza un nivel alto de emoción, entrega o éxtasis. Se provoca, entre comillas, la obra del Espíritu por música, por ambiente o por un lenguaje exaltado, etc. Se participa en ciertos rituales o, entre comillas, se abre el corazón de forma intensa, misteriosa, dicen ellos. Aquí se dicen cosas como, sentí un fuego que me recorrió el cuerpo y ahí sí supe que era el Espíritu. O Dios se movió en ese culto, se podía sentir en el ambiente. O hoy no sentí nada, creo que el Espíritu no estuvo presente. O tienes que dejarte llevar, no pienses tanto, solo fluye con el Espíritu. O si no lloras o tiemblas es porque no te tocó el Espíritu. ¿Cuál es el problema, queridos hermanos? Esto desconecta la obra del Espíritu de la palabra y la fe y la vincula con el estado emocional o disposición personal interna de cada uno. Y de aquí podemos sacar una aplicación muy cotidiana, hermanos. Las emociones pueden acompañar la obra del Espíritu, pero no son una señal infalible de su presencia.
Si fuera la señal, entonces no andaríamos por fe, sino que por vista, por lo que podemos sentir, medir o experimentar en el momento. Eso no es fe. Pero las Escrituras nos llaman a andar por fe, no por sensaciones. No siempre vas a tener las mismas emociones cuando oras, hermano, cuando lees la palabra o participas del culto. Esto depende de varios factores: tu cansancio, tus pensamientos, tus recuerdos, pero no depende de si el Espíritu está obrando o no. Porque lo que agrada a Dios no es cuánto sientes, sino si crees lo que Él ha dicho. Y esa convicción en lo que el Señor ha hablado, aunque no venga acompañada de lágrimas o un gozo visible, es una obra verdadera del Espíritu en ti. Así que no te desanimes, sino sientes, entre comillas, lo que haces para Dios. Preocúpate más bien si lo haces sin convicción, si lo haces simplemente por cumplir o esperando una experiencia sobrenatural que valide tu acto. Ahí, preocúpate, porque eso no es fe, eso es una desconfianza disimulada. Y eso sí es un problema serio delante de Dios. Pero no el hecho de no sentir emociones o sensaciones en ese momento. Por el otro lado, entonces, opuesto virtualmente a la idea de este emocionalismo, tenemos la idea de que la obra del Espíritu es un moralismo funcional, un legalismo espiritual, en otras palabras, que dice: el Espíritu obra como recompensa por nuestra obediencia o nuestra disciplina. Ese error afirma que la presencia o el poder del Espíritu vienen como un resultado de mantener una vida suficientemente ordenada o devota, alcanzar un cierto nivel de obediencia o pureza, hacer nuestra parte para que el Espíritu haga la suya. Y así se dicen cosas como: Dios no puede derramar su Espíritu si hay batería en el culto. O si no te vistes con reverencia, no esperes que el Espíritu se manifieste. O Dios no se mueve donde no hay solemnidad. O para que el Espíritu fluya, primero hay que ambientar bien el espacio. O la presencia de Dios no baja si no estamos alineados con la liturgia correcta. O hasta que no nos conformemos a la música antigua, Dios no volverá a bendecirnos. O Dios no va a obrar si usamos este estilo moderno. Tenemos que volver a lo puro. Nuevamente, no estamos haciendo una crítica de la prudencia que pudieran tener estas medidas, algunas de ellas, pero sí a aquellos que pretenden que el Espíritu obra a través de estas formas externas para santificación. Y eso es lo que nosotros negamos con vehemencia. Queridos hermanos, tenemos el Espíritu por la fe y hace todo lo que necesitamos para la vida cristiana por la fe. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la palabra, no estímulos externos. No necesitamos luces, no necesitamos atmósferas especiales ni emociones intensas. Necesitamos oír la palabra de Dios con fe. Eso es lo que necesitamos. Esa es la única condición para que el Espíritu obre, que recibamos lo que Él ha dicho con un corazón que cree. Necesitamos convicción también, no experiencias sensoriales. No buscamos temblores, lágrimas o fuego emocional. Buscamos certeza interna en lo que Dios ha prometido, porque eso es lo que el Espíritu produce cuando obra por fe. Sentir no es lo mismo que creer, y el poder del Espíritu no se mide por lo que uno siente, sino por lo que uno cree con firmeza. Y por último, necesitamos perseverancia en la fe, no fórmulas externas. No necesitamos repetir frases, imitar formas, ni ajustarnos a estéticas religiosas, entre comillas. Necesitamos seguir creyendo día tras día, confiando en que Cristo es suficiente y que el Espíritu sigue obrando mientras sigamos creyendo. La vida cristiana no es una cadena de momentos sobrenaturales, sino un camino sostenido por fe viva en un Cristo que está presente segundo tras segundo, minuto tras minuto. Bien, así que hermanos, consideremos estas cosas. Y por último, última parte, dice el versículo 6: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuál es esta última parte, el punto de esta última parte? El propósito es iluminarnos ahora del fundamento bíblico de todo lo que está diciendo, de que esto no es algo que inventó el apóstol Pablo, como ellos decían, sino que es algo que la Biblia siempre ha explicado. Pablo ha recordado a los Gálatas cómo comenzaron en la fe.
y no por obras. Les ha demostrado que el Espíritu, los milagros y su experiencia cristiana no dependieron de judaizar tampoco. Ha desmantelado la idea de que las obras de la ley son necesarias para avanzar espiritualmente. Ahora busca respaldar todo eso con la Escritura, mostrándoles que este principio no es nuevo. ¿Puede sostenerse la fe como principio espiritual de toda salvación? También desde el Antiguo Testamento. Esa es la pregunta que trata de resolver Pablo. Y dice, sí, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto es algo que está en Génesis 15, 6. Lo que está diciendo Pablo es que Abraham no fue justificado por seguir la ley de Dios, que ni siquiera había sido entregada la ley de Moisés en ese punto, sino que por la fe. Ese pasaje es significativo porque ocurre antes de que Dios instaurara precisamente esa ley, la circuncisión. Y hace referencia a cuando Dios le promete un gran linaje, diciéndole que contara las estrellas para dimensionar la magnitud de ese linaje. Ahora es importante entender en este punto que al leer el Antiguo Testamento nos encontramos con que Dios promete y establece una tierra, un reino y un linaje terrenal. Me refiero a la tierra de Canaán, a la dinastía del rey David, junto a Salomón, y el pueblo de Israel. Sin embargo, los apóstoles nos enseñan que Dios no puso estas cosas como un fin en sí mismo, sino que como un instrumento para representar a algo celestial. Y que lo celestial es lo que trae Cristo. Una tierra celestial, un reino celestial y un linaje celestial. Y estos son los nuevos cielos y nueva tierra, el reino de Cristo y también los creyentes, respectivamente. En este sentido, entendemos que los santos del Antiguo Testamento, a partir de lo terrenal, eran iluminados por Dios para tener una idea clara de Cristo, su tierra, su pueblo y reino, de tal manera de que se pudieran arrepentir por medio de la fe en Él. A partir de esto podemos quizás componer un posible testimonio de Abraham, que por supuesto es uno de los posibles que podríamos construir con la información que tenemos. Y lo hacemos no como una nueva revelación de Dios, sino que como una ilustración que nos sirve o nos ilustra para enseñarnos, para que entendamos cómo podría haber sido un santo del Antiguo Testamento. Voy a leer esta reconstrucción didáctica. Permítanme. Dice así, en la persona de Abraham. Yo vivía entre ídolos, en Ur de los Caldeos. No conocía al Dios verdadero, pero un día su voz me llamó. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No sabía a dónde iba, pero obedecí. Dejé todo atrás porque Él me prometió bendecirme y hacer de mí una gran nación. Al llegar a esta tierra, me mostró lugares y me hizo promesas. Me dijo que daría a esa tierra a mi descendencia. Allí levanté altares porque entendí que este Dios no era como los ídolos. Él es santo y debía ser adorado con temor. Cada altar me recordaba que había culpa y que necesitaba acercarme a Él mediante sacrificio. Un día, después de rescatar a mi sobrino, conocí un hombre misterioso, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Él me bendijo en nombre de Dios y me ofreció pan y vino. No me pidió nada, pero lo reconocí como representante de algo mayor, un acceso verdadero y celestial a Dios. Por eso le di los diezmos, no para ganar su favor, sino como una expresión de humilde reconocimiento espiritual. Más tarde, aún sin tener hijo y siendo viejo, el Señor me habló de nuevo. Me llevó afuera y me mostró las estrellas. Así será tu descendencia, me dijo. En ese momento todo cobró sentido. No solo me estaba prometiendo un hijo, me estaba mostrando que ese hijo vendría por su poder y no por mis fuerzas, que la descendencia que Él daría no sería simplemente mía, sino que suya. Y si yo necesitaba sacrificio para acercarme a Él, entonces esa descendencia llevaría ese sacrificio. Dios mismo proveería el camino, Dios mismo enviaría el mediador, Dios mismo ofrecería el sacrificio. Yo le creí aunque no tenía hijo, le creí aunque mi cuerpo estaba envejecido, le creí porque vi que el Dios que llama también provee. Esa noche descansé no en lo que yo podía hacer, sino en lo que Él prometió hacer, y Él me justificó por esa fe. Esa es una ilustración que podemos hacer de cómo podría haber entendido un santo del Antiguo Testamento lo que Dios le mostró para entender que se refería a Cristo. Quizás no le tenían el nombre de Jesús, que se revela después, pero sí la idea de un Salvador, de un Mesías que tendría que venir. Luego entonces Pablo dice como conclusión: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿A qué se refiere Pablo?
El argumento es este: si Abraham fue justificado por la fe de la misma manera que cualquier creyente, sin ritos, sin ley, solo por fe en la promesa divina, entonces el linaje que está principalmente en vista cuando Dios promete a Abraham no es primeramente el pueblo de Israel, el pueblo judío, sino el de la fe, no el terrenal, sino que el celestial. Pero Pablo no se queda en ese argumento teológico por implicación, sino que también apela a la enseñanza directa de la palabra. Y por eso dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. El punto de Pablo es que la misma Escritura habla de esta justificación de los gentiles por la fe de manera anticipada, antes de la venida de Cristo. Este no es un invento suyo. Y dice que el Evangelio, o buena nueva, que él predica, especialmente en cuanto a los gentiles, ya había sido dado a Abraham, diciendo esto: en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones, no solo los judíos. Esto aparece en Génesis 12. Esto es antes de la fe de Abraham. Y el punto del mensaje era que en Abraham, es decir, en su linaje, serían benditas todas las naciones. Cabe destacar que esta promesa tuvo un cumplimiento, una representación anticipada cuando reinó David, y especialmente en el reino de Salomón. En este tiempo Dios dio paz a Israel, gloria y bendición a muchas naciones a través de Israel. Eso ocurrió como una representación en el Antiguo Testamento. Pero todo esto era una muestra limitada de algo mucho mayor que Dios iba a mostrar. El verdadero cumplimiento vino ¿con quién? Vino con Jesucristo, cuyo reino incluye a las personas de todo el mundo por medio de la fe. Entonces Pablo ahora aplica esta promesa y dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe, sean judíos o gentiles, son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Y cuál es la bendición prometida? Tierra celestial, los nuevos cielos y nueva tierra, reino celestial, que es el reino de Cristo, y linaje celestial. Los creyentes, sean judíos o gentiles, porque solo por la fe son bendecidos. Y esto nos lleva al último punto entonces. Desde siempre la fe ha sido el único principio de vida espiritual. Nunca el camino a la salvación, querido hermano, ha sido otro que no fuera solamente la fe. Todo el que ha sido reconciliado con Dios lo ha sido por haberse unido con Cristo por la fe. Esto no es algo que trajo la encarnación, sino que es algo que siempre ha ocurrido y que está presente en el Antiguo Testamento, como nos muestra el apóstol Pablo. Y está relevante hoy porque hay ideas comunes, incluso dentro de iglesias evangélicas, que buscan establecer lo contrario, que en el Antiguo Testamento el camino a Dios era otro, o que la relación con Dios ahora depende solo de cómo uno lo experimente personalmente. Estos dos errores, aunque muy diferentes entre sí, tienen algo en común: niegan que el Evangelio haya sido siempre el mismo. Entonces, por una parte tenemos a un grupo que divide el Evangelio y dicen: antes se llegaba a Dios por la ley, ahora se llega por la fe. Este pensamiento aparece en muchos cristianos sinceros, principalmente en lo que nosotros llamamos el movimiento dispensacionalista, que divide la Biblia en dispensaciones, y cada dispensación tiene su propio principio de funcionamiento en torno a Dios. Y dicen cosas como: en tiempos de Moisés la gente era salva guardando la ley. Quizás la fe incluía, pero en esos tiempos guardando la ley. Dios trataba con ellos por obediencia, pero ahora nos trata por gracia. Hacen esa división del Evangelio. Pero Pablo dice claramente en este pasaje que Abraham fue justificado por la fe y que todo el que es de la fe es su hijo espiritual. La Escritura no enseña que Dios haya tenido dos caminos distintos, sino un solo evangelio que progresivamente ha ido revelándose, pero que siempre ha sido por la gracia, por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo, el mediador prometido. Esta verdad nos protege de pensar que Dios ha cambiado o que el Evangelio es una invención del Nuevo Testamento. No lo es. Y también nos guarda de construir sistemas teológicos que separan artificialmente a Israel de la iglesia, o que presentan dos planes distintos de salvación, a lo común en muchas enseñanzas provenientes de la Biblia Scofield, que es una Biblia con comentarios que hizo popular el dispensacionalismo. Y también de movimientos más extremos como el hiperdispensacionalismo. No vamos a entrar en eso, pero sepan que existe. Ese es el evangelio dividido. Y por último, el error de la fe desconectada, y que dice: lo importante es que yo tenga fe a mi manera. Este es el otro extremo.
Este pensamiento es muy común, especialmente entre quienes abrazan una espiritualidad sin iglesia, sin doctrina o sin historia. Son personas que no niegan el Evangelio, pero viven como si fueran los primeros en descubrirlo. Dicen cosas como: a mí no me importa cómo Dios trataba con Abraham o Israel, eso es historia antigua, eso no me sirve. O yo tengo mi propia relación con Dios y eso es suficiente. Este error está presente en el cristianismo más posmoderno, en el existencialismo evangélico y los movimientos de deconstrucción, en la espiritualidad sin iglesia y ese tipo de cosas. Y algunas ramas del carismatismo que rechazan la historia redentora en favor de lo que Dios me habla hoy. Me da lo mismo lo que ocurrió en el pasado. Dios me habla hoy y esto es suficiente. Pero Pablo dice: nosotros somos bendecidos junto con el creyente Abraham. Lo que significa que no podemos desconectarnos de la historia del pueblo de Dios, porque es la misma fe, el mismo Dios, el mismo Evangelio. ¿Ya? Esto nos recuerda que la fe siempre tiene contenido revelado, y ese contenido está en la palabra de Dios y lo que Él ha hablado a lo largo de los siglos. Y esto nos protege, entonces, de caer en un individualismo moderno que convierte la fe en una experiencia mística sin raíces, sin comunidad y sin dirección. Queridos hermanos, esta es la última exhortación que hacemos esta mañana. No podemos aceptar un evangelio fragmentado. No aceptemos la idea de que Dios salvaba de una manera antes y de otra manera ahora. Eso no solo confunde el evangelio, sino que presenta a Dios como cambiante y su promesa como inestable. No pensemos que los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos por obras o ritos. La Escritura dice que Abraham fue justificado por la fe y que nosotros somos bendecidos con Él, no aparte de Él. Afirmemos con convicción que siempre ha habido un solo camino de salvación: la fe en las promesas de Dios. En los tiempos antiguos esa promesa se anunciaba en figuras, en tipos, como les decimos, en representaciones. Hoy la vemos cumplida en Cristo. Pero es el mismo evangelio, el mismo mediador, la misma gracia. Reconozcamos que siempre ha habido un solo pueblo de Dios, los que creen. No por descendencia natural ni por ceremonia externa, sino por fe verdadera. Y esa es la base de nuestra unidad. Somos hijos de Abraham, no por sangre ni por ley, sino por fe. Solo por fe. Afirmémonos en esta verdad entonces. Toda la historia bíblica es la historia de un solo pacto de gracia, progresivamente revelado y plenamente cumplido en Cristo. No estamos en una nueva religión. Pertenecemos a la misma fe que salvó a Abraham, a David y a todos los santos que creyeron antes que nosotros. No es otra religión. Y eso es parte del fundamento de nuestra fe. Por eso es tan importante. Y si queremos tener una iglesia sana, si queremos preservar el Evangelio, no podemos por ningún segundo ceder en esto. Concluimos entonces. Primero dijimos: la fe sigue siendo el único principio de santificación. No comenzamos con la fe para luego depender de obras o ritos. No hay nada externo que complemente o complete la obra espiritual iniciada por el Espíritu. Toda verdadera transformación ocurre cuando seguimos creyendo, no cuando confiamos en nosotros mismos. Por otra parte, toda obra del Espíritu proviene únicamente de la fe. No necesitamos atmósferas, hermanos, formas ni méritos. Necesitamos la palabra creída con el corazón. Las emociones pueden acompañar, pero nunca reemplazar la convicción que nace de las Escrituras. El poder espiritual no se mide por lo que sentimos, sino por lo que creemos según lo que Dios ha hablado. Y por último, decimos: desde siempre la fe ha sido el único camino de vida espiritual. Abraham no fue salvo por la ley, rito o nación, sino por la fe en la promesa de Dios. Nosotros somos hijos de esa fe, no de otra. No hay un evangelio antiguo y uno nuevo. La salvación nunca ha dependido de lo que el hombre hace, sino de lo que Dios promete y el alma cree. Que el Señor confirme esta enseñanza, hermanos.